Continuamos en esta mañana con el estudio de Romanos y hoy corresponde el capítulo 4 de Romanos. Hasta el momento, en los primeros 3 capítulos, vimos una descripción de la humanidad. Cómo la humanidad se encuentra espiritualmente y por lo tanto moralmente. Una cosa deriva en la otra. Alejados de Dios, separados de Él, no tomándole en cuenta, cambiando la verdad de Dios por la mentira, dándole culto a la creación y no al Creador, ¿verdad? Así lo fuimos viendo, a tal punto que hoy el mundo está bajo la ira revelada de Dios. Lo veíamos también en los primeros capítulos de Romanos y veíamos también cómo al punto de Dios haberles entregado a sus pasiones. Decíamos que no significa que Dios es el autor de cada mal que hay en el corazón del hombre, sino que Dios les ha dejado hasta cierto punto bajo sus límites. Al mundo incrédulo que se rebela contra Él, los ha dejado a la deriva. Y ahí veíamos también en esos primeros capítulos hasta dónde el hombre puede llegar en su pecado, que la palabra pecado significa errar al blanco, o sea, no ir conforme a la voluntad, al diseño, a lo que Dios estipuló, estableció para Él. Y así está la humanidad. Y así estaba cada uno de nosotros antes de que Cristo tomara nuestras vidas. Eso es lo que hemos dicho a cada momento a través de todo el estudio que hacíamos. No estamos hablando de un mundo independiente a nosotros, sino que de ahí nos toma el Señor. De esa misma condición el Señor nos llama. Hoy en el capítulo 4, otra vez iremos a un pasaje que nos habla igualmente de la justificación. De cómo es que Dios declara justo a ese pecador que está bajo la ira revelada de Dios y que ha sido entregado a sus propias pasiones. De momento cualquiera de nosotros puede decir, bueno, pero es un poco redundante, repetitivo, que vayamos otra vez a hablar de lo mismo. Realmente cuando vamos al libro de Romanos encontramos que muchos capítulos están dedicados desde diferentes perspectivas, usando también imágenes, ilustraciones, ejemplos para aclarar, esclarecer bien, puntualizar bien toda la temática que tiene que ver con el Evangelio y todos aquellos elementos fundamentales que tienen que ver con la predicación del Evangelio, la aceptación del Evangelio y cómo vivir en el Evangelio. Entonces, una vez más en el día de hoy estaremos hablando acerca de la justificación. Siempre hay elementos nuevos que analizamos y no necesariamente siempre estamos repitiendo lo mismo, redundando en lo mismo, sino que lo vemos desde diferentes perspectivas. Bueno, en el día de hoy, el pasaje de Romanos 4, para hablarnos acerca de la fe, va a usar 2 ejemplos de 2 personajes, de 2 personas que aparecen en la Biblia. Por una parte está Abraham, que ya en muchas ocasiones hemos hablado de él, el padre de la fe, como es llamado en el Nuevo Testamento. Un hombre que Dios tomó de una tierra pagana, el pueblo de Israel no existía. Dios toma a este hombre, le dice, te voy a sacar de tu tierra, de tu parentela, y voy a comenzar contigo un plan, un nuevo plan. Esa es la semilla, ese es el comienzo de lo que luego llega a ser la nación de Israel. Dios toma a un hombre y a partir de ahí, Él va estableciendo una orden de eventos, un grupo de eventos que llevan a formar la nación de Israel. Y bueno, todo lo que luego tiene que ver con el progreso de la redención, del rescate que Dios hace en Cristo, que en otros momentos hemos mencionado. Por una parte está Abraham. Por la otra parte, también hay el ejemplo de David. David, rey de Israel, pudiéramos decir que el más importante rey que tuvo la nación de Israel, un hombre que estuvo muy cerca de Dios, pero un hombre que pecó también y ofendió a Dios de gran manera. Un hombre que llegó a cometer un adulterio, que para que ese adulterio llegara a materializarse y prolongarse en el tiempo, este hombre llevó hasta la muerte al esposo de aquella mujer con el cual tuvo el adulterio. Cosa que nos puede hoy de verdad asombrar, estremecer. Sin embargo, ese hombre Dios lo usó grandemente e incluso veremos hoy una cita de un texto del Antiguo Testamento donde este hombre habla de bienaventurado aquel hombre que Dios cubre con su gracia, con su misericordia. Palabras que él dice una vez que ya había
cometido ese gran pecado en su vida. ¿Con qué objetivo hace eso el libro de Romanos? Para resaltar que Dios es el protagonista, aquel que inicia la salvación y aquel que es única y exclusivamente merecedor de adoración cuando hablamos de fe, salvación, iglesia. No hay otro. Antes de ir al pasaje de Romanos 4, me gustaría que analizáramos una estrategia que se usa dentro de un método de evangelismo muy conocido, que es evangelismo explosivo. ¿Han escuchado hablar de él? Algunos quizás han cursado por ese material que nos enseña cómo presentar el evangelio. Y hay uno de los mecanismos que usa este material y es precisamente hacer la pregunta, bueno, vamos a suponer que hoy tú estás en la presencia de Dios. El método sugiere también si partiste de este mundo y te presentas ante Dios y Dios te dice, bueno, ¿qué razones tú expones para que yo te pueda dejar entrar en mi presencia? Y es una pregunta que se sugiere hacer cuando tú sales a un parque, a la calle, con un familiar, con alguna persona que tú te encuentres y que tú quieras presentarle el evangelio. Bueno, si hoy tú te encontraras en la presencia de Dios y Dios te preguntara, ¿por qué yo debo dejarte entrar a mi presencia? ¿Qué tú responderías? Bueno, ese mismo manual sugiere algunas respuestas que posiblemente estén en la mente de un gran número de personas. Respuestas como, porque yo he sido una persona siempre que no he sido una amenaza para la sociedad. He sido un buen padre, he sido un buen esposo, nunca he robado, nunca he cometido un homicidio. Y bueno, una lista más. Puede ser de razones, puede ser la respuesta de muchas personas. ¿Han escuchado respuestas así? Cuando se habla de la iglesia, de evangelio, de las buenas noticias de salvación, muchos enseguida te dicen, te sacan un aval de buena conducta, ¿verdad? Aquí está mi aval. Es que yo soy una persona que no necesito ir a la iglesia. Alguien me dijo hace poco, yo soy un cristiano sin Biblia. Yo dije, a ver, explícate un poco. Bueno, ¿qué fue lo que hizo? Me mostró su aval moral. Pero cuando vamos a la Biblia, Romanos capítulo 1, 2, 3, nos damos cuenta que no hay justo ni aún uno. Y para que nosotros por nuestros méritos propios pudiésemos decirle a Dios, y eso lo vamos a ver ahora en Romanos 4, bueno, tú debes aceptarme por mis méritos. Bueno, puede ser que suceda. Puede ser que suceda que un hombre merezca ser aceptado. Si ese hombre es perfecto, puede ser aceptado. Ahora, ¿quién es perfecto? Levante la mano que lo vamos a apedrear. ¿Quién es perfecto? Que levante la mano. Nadie es perfecto. Vamos a apedrearle a ese muchachito. Nadie es perfecto, entonces nadie es justo en el sentido que dice la palabra de Dios. La palabra justo significa que vive una vida recta, íntegra, a tal punto que su carácter y conducta es idéntica, es comparable con el carácter y la conducta de Dios. Por lo tanto, nadie. Vamos entonces a ver hoy Romanos capítulo 4 y otra vez veremos la justificación. Dios declarando justo, Dios atribuyéndole a alguien que no lo tiene la categoría de una vida justa para que sea aceptado por él. Veremos 4 características importantes de la justificación. Bien, las voy a enumerar ahora para que la tengamos allí en mente. A medida que vayamos luego avanzando en el texto, lo vamos a estar analizando. Lo primero, la justificación, el hecho de que Dios te declare justo cuando realmente no lo somos en nuestra vida práctica y en nuestro interior, en el sentido absoluto de la palabra, cuando Dios procura, promueve y propicia en nosotros que ocurra esa justificación, debe producir en nuestro corazón y en el corazón de todos aquellos que lo experimentan, adoración. Verdaderos adoradores. Si tú hoy proclamas que has sido justificado por el Señor, imposible que tú hoy no seas un adorador del Señor. Antes nos dimos la gloria a nosotros. Hoy, si entendemos lo que significa justificación, solamente le daremos la gloria a Él. En segundo lugar, estaremos viendo que la justificación
consiste en una transferencia a nuestra cuenta. Es decir, había una carencia, algo que faltaba en nosotros para que nosotros pudiésemos ser aceptados por Dios, y Dios puso a nuestra cuenta. Dios nos puso un saldo suficiente a nuestra cuenta. No dependió de lo que yo pude aportar, sino el saldo que Dios puso a mi cuenta. En tercer lugar, estaremos viendo que siempre la justificación ha sido a través de la fe. Creer en lo que Dios ha hecho. No creer que por lo que yo he hecho puedo ser justificado. Y veremos también algunos ejemplos de cómo puede haber una distorsión de esto, aún con la Biblia en la mano, si no la interpretamos correctamente. Y por último, veremos que la justificación requiere de fe en las promesas reveladas por Dios. No una fe que dice yo tengo fe y no es fe en mi fe, ni porque yo tengo fe va a suceder. Es una fe que tiene un fundamento. El fundamento son las promesas de Dios. Veremos que si hay una fe, por grande que sea y por grande que se confiese, que no está fundamentada en las promesas de Dios, es una superstición. Aunque lo hagamos de buena fe, que parece una redundancia de un juego de palabras. Aunque lo hagamos con muy buena intención, si mi fe no está fundamentada en las promesas de Dios, es pura superstición. Entonces, eso estaremos viendo en esta mañana. Vamos a orar y entramos entonces en el tema. Señor, te agradecemos. Te agradecemos por esta nueva oportunidad. Gracias porque te hemos podido adorar en familia. Hemos podido en este momento disfrutar de proclamar quién tú eres, de proclamar lo que tú has hecho en nosotros. Hemos podido proclamar lo que somos en ti. Y ahora también, al ir a tu palabra, queremos que tú, Señor, hables a nuestro corazón. Ya tu palabra ha sido revelada, pero que ilumines nuestra mente para entenderla y que cale profundamente en nuestro corazón. Por todas aquellas grietas que todavía necesiten ser llenas de tu gracia, llenas de tu presencia. Señor, usa tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bien, comenzamos entonces en el capítulo 4 con el versículo 1. Y dice así, veremos el primer punto que ya mencionamos: la justificación produce adoradores y por lo tanto produce adoración en el corazón. Dice así el versículo 1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, es decir, humanamente, en sus propias fuerzas. ¿Qué halló? Dice el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, es decir, si Abraham fue aceptado por el Señor, declarado justo por las obras, porque realmente en sus méritos, en su capacidad humana, pudo lograr aceptación ante Dios, entonces, ¿qué sucedería? Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué quiere decir ese texto? Bien, bueno, ¿qué diremos? ¿Halló nuestro padre Abraham según la carne, humanamente, ser justificado? Dice el versículo 2. No. Si Abraham hubiese sido justificado por sus propios méritos, por sus logros, porque se paró delante de Dios y le dijo, tú tienes que bendecirme, tú tienes que aceptarme, tú tienes que darme tu aprobación porque yo he hecho, y Abraham hubiese enumerado una lista de virtudes que lo hubiesen hecho perfecto, hubiera mostrado su perfección. Entonces, dice el texto, Abraham tendría de qué gloriarse, tendría de qué exaltarse, sentirse orgulloso, de qué alardear, en otras palabras, pero no para con Dios. Cuando invertimos el significado o la idea que expresa este texto, tenemos que decir entonces, si en aquel momento Abraham entendió que fue declarado justo por Dios, no por sus méritos, sino simplemente por el hecho de haber creído en Dios y sus promesas,
Entonces, cuando Abraham entendió cómo fue que Dios le aceptó, lo único que podía brotar del corazón de Abraham era glorificar a Dios. No gloriarse a sí mismo, sino glorificar a Dios. Y de hecho, esa es la experiencia. Cuando vemos la historia de Abraham, un hombre que es mencionado en muchas ocasiones en la Biblia por la fe, por su convicción, por su confianza en Dios, que incluso le llevó en un momento a obedecer a Dios a tal punto que Dios le dice, para los que conocen la historia, solamente vamos a dar una pincelada. Dios en un momento le dice a Abraham, yo quiero que tú vayas y ofrezcas un sacrificio. Prepara la leña, prepara las cosas. Y Abraham decía, pero bueno, ¿y dónde está el cordero que yo voy a sacrificar? Que es algo que se hacía en el Antiguo Testamento, un animal inocente que se ponía en sacrificio, lo que Cristo luego viene a hacer como hijo de Dios. Aquello era una representación. Y al final, ¿saben ustedes cuál era el animalito que iba a ser puesto en el altar para ser sacrificado? Su propio hijo. Y Abraham no dudó, no titubeó en poner a su hijo en el altar. ¿Por qué? Porque ahí estaba la experiencia de fe, el creer a Dios, más allá incluso de la lógica y los sentimientos humanos. Abraham creyó a Dios. Eso fue un acto total de adoración. Ahí vamos. Eso fue un acto total de adoración. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho para que nosotros hoy podamos ser llamados hijos de Dios, cuando hay un entendimiento de esa realidad, ¿habrá sacrificio grande en nosotros delante de Dios? ¿Habrá algo que sea un sacrificio tan encumbrado que Dios tenga que deslumbrarse? Nada. Nuestro corazón debe ser un corazón que vez tras vez, momento a momento, día a día, debe estar asombrado por lo que Dios ha hecho, agradecido por lo que Él ha hecho y por lo tanto dispuesto a vivir en una total entrega de adoración. Que todo lo que tu vida y mi vida haga no sea para gloriarnos a nosotros mismos, sino para darle la gloria a aquel que nos ha dado vida y que nos ha dado vida en abundancia. Para terminar este punto entonces, ¿por qué la justificación produce verdadera adoración? Porque entiendo que no hay obediencia en mí, que no hay virtudes en mí que de alguna manera puedan compararse, equipararse, ponerse al mismo nivel de Dios para decirle a Dios, yo merezco tu entrada, yo merezco tu salvación, solamente porque Él nos ha declarado justos, porque nos ha atribuido una justicia que no nos pertenecía. Y ese es el segundo punto que vamos a ver ahora. Concluyo con una pregunta. ¿Te consideras un adorador del Señor? ¿Adoraste al Señor en esta mañana aquí, juntos en familia? ¿Lo haces como un estilo de vida? ¿Tienes a Dios presente en cada acto de tu vida? ¿Ves que es su mano cada día proveyendo su providencia contigo cada día? En tu debilidad, en tu flaqueza, en tu pecado incluso. ¿Estás consciente? Pues adora al Señor. Y adorar es mucho más que decir con palabras o expresar con palabras algo que ya tú sabes. Es cuando el corazón está tan lleno, tan henchido, tan saturado de la presencia, de las bendiciones de Dios, cuando estoy tan consciente de quién es Dios, que mi corazón desea agradecer, alabar, cantarle, reconocerle y decirle, tú eres el Señor de mi vida. Quiero tu señorío sobre toda mi vida. Bien, pues entonces la justificación consiste en una transferencia a nuestra cuenta. Pensemos por un momento que alguien de los que está aquí tiene una tarjeta, ya sea Bandet, BPA, Mastercard, que esas son las que las más importantes, Visa. La tenemos en cero, la tenemos en blanco. Y decimos, no tengo un trabajo tan sólido que me provea para ella, no tengo... Y de pronto alguien aparece y te dice, dame el número de tu tarjeta que yo te voy a poner un dinero. Y de pronto te ponen $10,000 si es una tarjeta que admite USD. Cuando tú miras, tú dices, oh, dime si hay asombro.
Eso es algo que se pone a tu cuenta, un crédito a tu cuenta. Y tú de pronto dices, pero si yo no hice un negocio, no trabajé, no conozco a esta persona. Díganme si ustedes casi que no adoran a esa persona. Bueno, pensemos que la transferencia que Dios nos hace es mucho mayor, con una mayor trascendencia que esa. Pero básicamente eso es lo que ha ocurrido. Miren lo que dice el versículo 3 en lo adelante. Una tarjeta vacía. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado. Esa palabra traducida, esas dos palabras, fue contado, precisamente la que nos habla de una transferencia. Fue contado, se tomó en cuenta, se le atribuyó, se le acreditó. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. Abraham creyó y Dios puso a su cuenta. ¿Qué puso a su cuenta? Dice el versículo, y fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. La fe de Abraham, el mirar a Dios y sus promesas, le llevó a una posición donde aquel creer a Dios completamente, cabalmente, atribuyó a su cuenta espiritual y moral una vida justa, que él no tenía. Dios pone a su cuenta una vida justa, lo que él no era. Seguimos leyendo entonces el versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hay que hacer una pausa. Miren qué interesante. Por una parte, salario, y por otra parte se habla de gracia. Salario con deuda y gracia. ¿Qué quiere decir esto? Al que obra, dice este pasaje. Si el hecho de que Dios me perdone, de que Dios me acepte como hijo, depende de mi buen obrar, de todas aquellas buenas cualidades que yo tengo, entonces, ¿es un regalo de Dios o es un salario que Dios me está pagando? Si depende de mis obras, de mi buen obrar, de mis buenas cualidades, ¿es gracia? ¿Es algo que yo no merecía? ¿O es algo que me está pagando Dios por lo bueno que yo soy? Es un salario. ¿Entendemos lo que decimos? Lo está diciendo el pasaje. El que obra no se le cuenta, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando yo me paro delante de Dios y le digo, Señor, yo di 500 pesos en la ofrenda hoy. Señor, ayer yo ayudé a un necesitado. Señor, mira lo buen esposo y lo fiel que yo he sido a través de los años. Tú tienes que bendecirme. ¿Qué yo le estoy diciendo a Dios? Tú tienes una deuda conmigo. ¿Ya entendemos? Tú tienes una deuda conmigo. Tú le estás diciendo a Dios, lo que tú me vas a dar ya no es puro favor inmerecido. Yo lo merezco, Señor. Sin embargo, este pasaje está diciendo, no. Pero cuando hablamos en materia de experiencia con el Señor, es todo lo contrario. ¿Y por qué le es tan difícil al ser humano entender esta realidad? Porque desde que nacemos, todas las cosas que en esta tierra vamos a adquirir, o la gran mayoría de ellas, tenemos realmente que ganarlas. Tenemos que trabajar por ellas. Aún a veces, en ese amor conyugal, hay condicionales que yo tengo, o yo doy, o muchos lo han manifestado. He tenido que dar para poder recibir. Aún en relaciones muy estrechas, me lo tengo que ganar. Tengo que ser recíproco. Sin embargo, cuando vamos a la justificación, no hay reciprocidad. Aunque yo sea un adorador, es un resultado. Pero no es que yo estoy dándole a Dios equitativamente para que Él me dé. Es, como dice el pasaje, versículo 4, es la gracia del Señor en mí. Versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Impío significa todo aquel que no toma en cuenta a Dios en su vida, no tiene devoción por Él, no le toma en cuenta en lo que Él ha establecido para el hombre, no toma en cuenta a Dios. Dice aquí, pero el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué significa la palabra
es contada, otra vez, puesto a su cuenta. Es transferida una vida justa que realmente nosotros en nuestra vida práctica no tenemos. Porque esa vida justa significa que yo tendría que ser totalmente perfecto ante el Señor. Continuamos. Dice entonces, ahora veremos el ejemplo de David. Acabamos de mencionar el ejemplo de Abraham. Miren ahora el versículo 6. Dice así: como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Vamos a decir en otros términos, que pone a su crédito vida justa sin obras, sin un trabajo realizado. Vemos lo que está diciendo, ¿verdad? Recordemos lo que había hecho David. Aquí está citando un salmo del Antiguo Testamento. Ya David había cometido el pecado de adulterio y juntamente con ese adulterio, para que ese adulterio fuese prolongado en el tiempo, cometió un homicidio o mandó a matar al esposo. Dura situación. Sin embargo, David fue perdonado por el Señor. Otra vez eso corrobora, afirma, ejemplifica que no es nuestro obrar, sino es cuando Dios tiene misericordia, compasión y perdona, atribuyendo, acreditando una vida justa. Miren el versículo 7, diciendo David: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son todas aquellas ofensas ante Dios, son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. En el Antiguo Testamento, el altar era cubierto por la sangre que derramaba un animal inocente. Cuando Cristo muere en la cruz, su sangre es derramada y hace una figura de cubre el pecado. Dice aquí el texto, cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado, dichoso el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hay dos formas en que podemos adquirir algo valioso. Una, me esfuerzo, lucho, trabajo y me lo merezco. Dos, alguien te lo regala sin que tú lo merezcas ni estar obligado a hacer. En esas dos, ¿cuál es la que el Señor ha hecho con nosotros? ¿La primera o la segunda? La segunda, ¿verdad? El mérito y el regalo son dos cosas totalmente opuestas y distintas. El mérito, yo lo merezco. El regalo, yo no lo merezco. Y de pura gracia, inmerecidamente, Dios me lo da. Entonces, la experiencia de David nos habla también de cubrir el pecado. Veamos entonces el tercer punto de la mañana. La justificación siempre ha sido a través de la fe y nunca por méritos humanos. Vamos a repetirlo otra vez. La justificación siempre ha sido a través de la fe, nunca por méritos humanos. ¿Por qué es tan importante resaltar este punto? Bien, muchos cristianos, cuando estudian el Antiguo Testamento, ven o perciben, entienden que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por las buenas obras que hacían. Se le ha llamado el pacto de obras en muchas ocasiones al pacto del Antiguo Testamento. Y el nuevo pacto es cuando ya Cristo viene y se consuma, se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Pero realmente, cuando vamos al Antiguo Testamento, las personas se salvaban por sus buenas obras. Se salvaban porque merecían de parte de Dios la bendición, la salvación. No. Y el ejemplo que se viene a poner para hacer esa aclaración, precisamente es el ejemplo, otra vez, de Abraham. Abraham, como ya les decía, fue llamado de una tierra pagana, una tierra que no adoraba al Dios verdadero. Dios le llama, le saca de su tierra, de su parentela, le da promesas, establece pactos con Abraham y comienza a caminar con Abraham, luego da resultado la nación de Israel. Bien, en todo ese proceso, en los primeros 400 años después de Abraham, después del llamado de Abraham, la ley no había sido dada.
La ley que conformó al pueblo judío todavía no ha sido dada. De eso habla el libro de Gálatas cuando dice, Abraham vivió 430 años antes de que la ley fuese dada a Moisés. Y allá es que se está diciendo, 430 años antes de la ley que conformó la vida y la fe y todos los rituales del pueblo de Israel, allá fue dada la promesa y se le dijo a Abraham. Por tanto, Abraham creyó, su fe se le fue atribuida como justicia, como vida justa. Miren lo que dice el versículo 9 y verán que esto tiene una buena aplicación para nosotros hoy en nuestro tiempo presente. Es pues esta bienaventuranza, la que acaba de decir David, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Tenemos que explicar también ese término. ¿Cuántos conocemos lo que es la circuncisión en la Biblia? De verdad, levanten la mano. ¿Cuántos lo conocen? El que no, bien. Dios le da una señal de pacto a Abraham y es la señal de la circuncisión. Era a todo hijo varón, había en los primeros días de nacido, ¿exactamente qué día? El octavo día. Que hay hasta una explicación médica de por qué el octavo día, que tenía que ver con la coagulación de la sangre, muy interesante. Se le retiraba el prepucio al niño recién nacido. De su miembro masculino se le retiraba y esa era la señal del pacto que Dios había establecido. Entonces, cuando habla aquí de la circuncisión, miren lo que dice, pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Es decir, para ese pueblo que Dios formó, pueblo de Israel, con aquel pacto establecido, la circuncisión, o es también esta bienaventuranza de que Dios declara justo para los que no pertenecen a ese pacto. Miren lo que dice la Biblia. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? La respuesta la da el texto. No en la circuncisión, sino Abraham se encontraba en la incircuncisión. Y ahora vienen palabras clave para entender muchas cosas que son importantes para nuestra fe y crecimiento en ella. Y recibió la circuncisión como señal. Es decir, la salvación no estaba tampoco en una marca que se establecía en el cuerpo de una persona. ¿Entendemos? No consistía en una marca. Y juntamente con la circuncisión aparece más adelante, 430 años después, la ley dada por el Señor, que tenía aspectos morales, aspectos puramente espirituales y aspectos ceremoniales. ¿Dentro de qué aspectos cae la circuncisión? Dentro del aspecto ceremonial. De ahí que Cristo dijo, yo no vine, eso lo estudiamos hace poco, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla al pie de la letra. Así dijo Cristo. Yo no vine para exterminar, para cancelar la ley. Yo vine para cumplirla. Pero sin embargo vemos que el templo dejó de funcionar como funcionaba. Ya los sacrificios no se tenían que hacer. No hacía falta el sumo sacerdote. Esas cosas quedaron abolidas. Aquí en la iglesia no hay un sumo sacerdote, no hay un lugar santísimo. Entonces, ¿cómo es que Cristo no vino a abrogar la ley? Porque la ley que Cristo no abrogó fue la ley moral y espiritual. Pero con la venida de Cristo, ¿cuál fue la que quedó cancelada? Según lo que acabamos de decir, la ley ceremonial. Eso es un punto muy importante tenerlo claro. Todas aquellas ceremonias que tenían que ver con fiestas, era una cantidad de leyes establecidas para el pueblo de Israel. Quedaron completamente abolidas con la venida de Cristo, porque todas aquellas elementos ceremoniales lo que hacían era representar, de alguna manera vislumbrar lo que Cristo venía a hacer cuando se humanara y se sacrificara. Dejó de existir el sumo sacerdote porque ¿quién vino a ser el sumo sacerdote? Cristo. Dejó de existir el sacrificio porque ¿quién fue el sacrificio? Fue Cristo.
Dejó de existir el templo y el tabernáculo. Porque ¿quiénes son el templo y el tabernáculo ahora? Este cuerpo no es esto. La casa de Dios no es estas 4 paredes. La casa de Dios somos nosotros. Aunque le llamemos en algunos momentos a este local casa de Dios, está bien, está apartado para el Señor. Pero la casa de Dios, ¿saben quiénes somos? ¿Quién es el templo de Dios hoy? Nosotros somos el templo. ¿Ven cómo todo cambia? Entonces la ley ceremonial fue completamente abolida. Pero Cristo dijo, yo vine para cumplirla. La moral y la espiritual. Volviendo al texto, dice el pasaje, bueno, cuando Abraham experimentó el ser declarado justo, con la circuncisión o sin la incircuncisión, todavía no se había dado esa señal simbólica de pacto y ya había sido declarado justo. Es muy importante que tomemos esto en cuenta para que hoy en nuestra experiencia cristiana en el Evangelio, en momentos no tengamos una mala comprensión y tratemos de traer elementos ceremoniales del Antiguo Testamento a nuestra experiencia cristiana. No podemos entrar en todo el debate ahora de vestimentas, alimentos, forma de canto, tantas cosas que entrarían en temas profundos y hasta en ocasiones polémicos, que llevarían controversia con el entender de muchos del Antiguo Testamento. Lo ceremonial del Antiguo Testamento quedó terminado, porque era una sombra de lo que Cristo vendría a hacer. Entonces, ¿por qué es tan importante resaltar esto? Porque nunca en la Biblia la salvación ha sido por obras, por la buena conducta y los méritos del hombre, ni aun por cumplir con algunos estándares religiosos. Una aclaración en síntesis. El falso evangelio diría de esta manera: el buen obrar, mi conducta y mis virtudes son los requisitos para que Dios me acepte y me salve. Ese es el falso evangelio y la falsa religión. Todas las religiones expresan un alto requerimiento, demanda de buenas virtudes para que la divinidad te acepte y sacrificio para que determinada divinidad te acepte. Puede ser que aparezca también alguien con un falso evangelio, que no hay falso evangelio, pero una distorsión del evangelio que diga: si tú cumples con ciertos requisitos, con ciertos parámetros, Dios te va a aceptar. Si fuese así, la persona tendría que ser 100% perfecto. Y como dice la Biblia, y si por la ley quisiésemos salvarnos, si desobedecemos en un solo punto de la ley, nos hacemos culpables de todo. Ahora, el verdadero evangelio es el siguiente: el buen obrar, la buena conducta, las buenas motivaciones, el buen sentir del corazón son el resultado, el fruto de que Dios te ha justificado y está transformando tu corazón. ¿Notan la diferencia? La repetimos. La falsa religión dice: si tú eres bueno, si tú cumples ciertos parámetros, si tú tienes cierta conducta en la vida, tú eres aceptado por Dios porque son los requisitos que Dios pone. Ese no es el evangelio. El evangelio lo que dice es la buena conducta, las buenas virtudes, el buen sentir es el resultado, el fruto de la transformación y la justificación que Dios produce en ti. Entonces, es un buen punto para que quede bien claro en nuestra mente. Si alguien nos dice mañana: yo no necesito ir a la iglesia para que Dios me acepte porque soy bueno, ¿qué le tenemos que decir? Bueno, mire, si va a ser por tus méritos propios, tienes que ser perfecto. Tú eres perfecto, porque si fallas en una sola cosa, ya quedaste descalificado. Por eso es que Dios te salva, Dios te declara justo, te da una vida justa que tú no ganaste. Cristo pagó por ti, lo vamos a ver ahora. Fue el justo pagando por el injusto. Vamos a ver el cuarto punto y último. La justificación requiere de fe en las promesas reveladas por el Señor. Pues la ley produce ira, ya eso lo vimos. Incluso el mundo está bajo la ira revelada de Dios. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley fue dada, ¿recuerdan la ilustración de la fractura? La radiografía
Tiramos una placa, una radiografía y sabemos dónde está la fractura. Eso es la ley. Indica dónde está la imperfección de nuestro corazón. Pero no es la que salva ni es la que cura, como tampoco la radiografía. Dice así: por tanto, versículo 16, es por fe, para que sea por gracia. Gracia significa favor inmerecido de Dios, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Promesa, lo que Dios dijo que va a hacer y hace. No solamente para los que están, para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Miren ahora, él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham y su esposa Sara, dos personas ya ancianas que de manera natural, biológicamente, ya no estaban aptos para concebir un hijo. No habían tenido hijos. Y este texto se está refiriendo específicamente a la promesa que Dios dio de un hijo. Y dice este texto: él creyó esperanza contra esperanza. Es decir, cuando ya no había esperanza humana, cuando ya no había ni una posibilidad remota humanamente de que él pudiese tener un hijo, Dios le lleva a la esperanza de que iba a tener un hijo. Hijo que no fue dado hasta años después, que fue una prueba más de fe para Abraham. Dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Por qué su fe estaba afianzada? Porque él creía que era poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él escribió que la fe le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, acreditada, transferida, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué lindo final el del pasaje. Una declaración abierta de cómo es que nos es acreditada la justicia. Porque el justo pagó por el injusto. El justo levantó un saldo para aquel que no tenía saldo a su cuenta, ¿verdad? Aquel levantó más de $10,000 para aquel que no los tenía en su tarjeta. Ya entendemos, para ir a la ilustración, ha sido puesta a mi cuenta la vida justa de Cristo. Dice el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Muy interesante la manera en que es expresado en el texto. Ahora, puntos importantes para concluir este punto. La fe que tanto se exalta en este texto no fue una fe ciega. No fue una fe, como decía ahorita, supersticiosa. La superstición es una fe fuerte en algo que no tiene un fundamento para el que lo cree. Yo creo que esto me puede salvar y lo que hay es que creer en algo. Yo le voy a rendir a esto adoración y le voy a pedir, porque lo importante es tener fe. Lo importante es tener fe. Mi fe será tan poderosa y valiosa como aquello en lo que yo pongo la fe. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nos está diciendo este pasaje. La fe de Abraham es exaltada porque fue puesta en las promesas de Dios. La justificación requiere entonces que la fe del justificado esté puesta sobre las promesas de Dios. He visto grandes abusos hoy. He visto abusos tales como que se ora por alguien, por una sanidad, y cuando esa persona no se sana, dice, no te sanaste porque no tuviste fe. Eso lo he visto así. No sé si ustedes lo han visto. No te salvaste porque tú no tienes fe. ¿Y dónde está la promesa de que hay una fe auténtica que le lleve a que eso va a ser consumado, esa obra va a ser llevada a cabo, si no tienes una promesa que te diga
que esa determinada enfermedad, que ese determinado, que apeles a textos de la Biblia fuera de su contexto, sí. Y ahí vamos a otro punto. Debemos tener muy clara en nuestra experiencia de fe que está la fe salvadora expresada en este pasaje. Cómo yo soy declarado justo. Pero aquí está la fe también santificadora. ¿Qué significa? Cómo yo vivo mi experiencia de fe una vez que soy justificado. ¿Cómo camino? Aquí se ve en el ejemplo de Abraham. Abraham caminaba firmemente sobre las promesas que el Señor había dado. Ahora, yo tengo que entender y pedirle a Dios cada día iluminación para yo entender bien la Biblia, su palabra, en materia de dónde se va a depositar mi fe. Y ahora pongo ejemplo. Hay promesas en la Biblia que son generales para todo creyente. Y estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Para quién es eso? Para toda la iglesia. Pero ahora voy con una del Antiguo Testamento. Dios le dijo a Josué en un momento, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, y ahí comienza. ¿Esa es general o particular? ¿Será general? Ese es particular. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude cada día a entender la Biblia para que no nos apropiemos de algo que en un momento determinado se escribió, pero que no haya sido dicho para nosotros. Y voy a poner ejemplos, porque para eso estamos, ¿verdad? Y tengo un gran problema con el tiempo, mis hermanos. Para mí un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Rápido y termino. Hay unas cajitas de promesa que se usan. Yo he escuchado a hermanos decir, Dios me prometió un viaje. Y esto que le estoy diciendo no es broma. Y yo le he dicho, ¿cómo te lo prometió? Yo oré, tomé una promesa y la promesa decía, y la promesa es ajustada a un pasaporte y una visa. Mis hermanos, miren, no hay manera en que Dios nos permita usar la Biblia de esa manera. No hay forma. Incluso cuando vas a veces no son promesas. Son textos de proverbios que tienen que ver con la sabiduría. Entonces, es preferible la Biblia usarla en su contexto, mirando libro a libro de ella y mirando, esto fue dicho para Josué, pero puede tener una aplicación para mí, pero esto fue dicho para la iglesia, por lo tanto, es para mí, pero no va a haber promesas en lo particular. Si tú vas a tener una visa, de qué color debes pintar la casa, si la persona con que te vas a casar es mestiza, rubia, eso no te lo va a decir la Biblia así. Ahí hay principios generales de hacia dónde se conduce mi vida, qué glorifica a Dios, pero tengamos cuidado. Teníamos una hermana en una iglesia que fuimos pastores, que iba a un ayuno a otra iglesia. Y tengo que decirlo porque somos pastores y nos vemos en la responsabilidad de aclarar estas cosas. A esa hermana, vez tras vez le encantaba ir a ese lugar y yo no sabía el por qué. Porque cada sábado en el ayuno le daban una promesa con respecto a su salida del país, pues su esposo llevaba tiempo fuera. ¿Ya ustedes entienden? Abrían, tiraban y ajustaban el pasaje que salía a la situación particular de ella. Bien, vivía de derrota en derrota, porque siempre interpretaban que se acercaba el día y nunca llegaba ese día de partir. Hasta un día tiran el dedo y sale Jeremías donde acusan a los pastores inútiles. Y ahí comienzan entonces los hermanos a entender, bueno, tú estás en algún pecado, tu esposo está en algún pecado. Y fue una frustración total. El pastor de la iglesia en ese momento, que era yo, ahí fue cuando vine a conocer la aventura de fe que esa hermana estaba viviendo en otro lugar, con otros hermanos con muy buen corazón, pero muy lejos de la Biblia. Y ahí empezamos a esclarecerle a esa hermana. Entonces, ¿era fe bíblica en las promesas de Dios o era superstición? Me atrevo a decir que era superstición. No hay ni un texto de la Biblia, y si alguno lo hace me disculpan, pero esto es para ayudarnos unos a los otros. No hagan esto jamás, porque Dios no nos ha dicho que así de esa manera nos va a hablar. Pensemos en la antigüedad, los primeros cristianos no tenían ni la Biblia en papel ni en nada. Había un pergamino, imagínense ustedes que hagan a tirar un dedo en un pergamino. No tiene, es que eso no está hecho para eso.
¿Me entiendes? No está hecho para eso. Y mucho menos las cajas de promesa con versículos sacados de su contexto. Úsenlo si quieren como algo bonito que alguien inventó. Vayamos a la palabra en su contexto. Esto es poesía, esto es historia, esto es biografía, estos son epístolas y entendamos así la Biblia. No sé si he esclarecido más las cosas o las he enredado, pero si se han sentido inquietos, gloria a Dios. Eso les va a ayudar a estudiar más la Biblia. ¿Verdad? Entonces, vamos a orar. Vamos a orar solamente recapitulando lo que hemos hablado. La justificación produce adoración y adoradores. La justificación consiste en una transferencia a nuestra cuenta. La justificación siempre ha sido a través de la fe, nunca por méritos propios. La justificación requiere de fe en las promesas reveladas y bien contextualizadas de Dios para nuestra vida. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Señor, si decimos algo fuera de lugar, perdónanos, ilumina nuestra mente. Pero si las explicaciones y lo que hemos tratado de dar, de ofrecer, se ajustan a tu palabra, abre el entendimiento de todos para que puedan ser, para que podamos apropiarnos de ellas. En tus manos estamos. Nuestro deseo es glorificarte, honrarte y vivir cada día más enfocado en lo que tú has hecho por nosotros y en la manera en que has prometido bendecir nuestras vidas hasta que partamos de este mundo. En el nombre de Jesús, amén.